Aleluya, gloria a Dios. Hay una presencia del Señor muy especial. Amén. Dice la palabra que Él es el Dios invisible, pero más real. Amén. Y no lo vemos, pero cuando estamos enfocados en Él, pueden sentarse en la adoración. Su presencia se hace como tangible, amén. Es como si la pudiéramos tocar. Y hay una presencia de Dios especial. Padre, gracias. Gracias, Padre, por esa presencia que nos embarga, por esa presencia, Padre, que se manifiesta. Reconocemos, Señor, que eres el Dios invisible, pero más real, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas. Gracias porque, como dices en la palabra, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Aleluya, tú nos elegiste, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos elegiste, no nosotros a ti. Y gracias, Señor, nos elegiste para ir y llevar mucho fruto. Gracias por hacer de nosotros ramas fructíferas, Padre. Gracias por hacer de Visión Vida y Poder ramas fructíferas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por vivificar tu palabra en nosotros, Señor. Gracias porque abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Padre. Glorioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un tiempo especial. Yo quiero decirles que como nunca yo he experimentado un vivificar muy fuerte de la palabra profética. El salmista decía, y siempre me ha gustado hacer esta oración, porque el salmista en el Salmo 119 decía, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y Dios le había dado una palabra. Y el salmista le decía, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Era una palabra profética. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y Dios nos da lo profético y Él mismo nos hace esperar el tiempo del cumplimiento de lo profético. En nosotros mismos tiraríamos la toalla. Yo quiero decirles que yo no estaría acá si no fuera por la palabra profética que tenemos. Y entonces el salmista dijo, acuérdate de la palabra profética dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en tiempo de aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y la palabra profética nos vivifica. Es como si tú te tomaras un repotencializador, los que toman todos esos nutrientes para que su cuerpo físico se revitalice, se vivifique. Pero espiritualmente la palabra profética tiene un efecto en nosotros y es que nos vivifica, porque es una palabra que nos pone en fe y en esperanza. Yo les he dicho muchas veces que por el canal de Avivamiento, era un canal que ellos tenían, y yo les he contado que salía como una, no sé si llamarlo publicidad, propaganda, no sé, porque es que las cosas de Dios no son ni publicidad ni propaganda, pero salía un anuncio que decía, ¿cuánto puede vivir el hombre sin comer? Y hay una estadística médica de cuánto puede vivir un hombre sin comer. ¿Cuánto puede vivir un hombre o un ser humano sin beber? Y también hay una estadística. ¿Y cuánto puede vivir un hombre sin respirar? Y también hay una estadística médica. Pero luego ellos hacían una pregunta. Y la pregunta era, ¿cuánto puede vivir un hombre sin esperanza? Y salía un ataúd. Y saben, realmente nosotros estamos diseñados por Dios para vivir por medio de la fe y de la esperanza. Un hombre no puede vivir sin esperanza. Amén. Y la palabra profética nos posiciona en un presente y en un futuro.
Y Dios nos vivifica de tal manera que alcancemos lo profético. Amén. Por eso sin visión profética el pueblo ¿qué? Perece. Porque la palabra profética es una palabra que nos imparte fe y esperanza. Y ahí está el amor. Amén. La fe, la esperanza y el amor. Y todo va a pasar, pero lo que va a permanecer ¿qué es? El amor. Llegará el día, querida iglesia, cuando estemos arriba, que no vamos a necesitar lo profético. Amén. Pero aquí en la tierra necesitamos la palabra profética más segura. Dice: a la cual hacéis bien en estar como atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y yo sé que proféticamente la iglesia está en Juan 15. Amén. Juan 15. Si usted me pregunta: pastora, ¿en dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿En dónde estamos? Yo apelo a la palabra profética más segura, que es la palabra. Y yo le digo a la iglesia: estamos en Juan 15, en el tiempo del fruto. Por eso el Señor dijo rama fructífera. ¿Cuántos meditaron en rama fructífera? ¿Cuántos volvieron a escuchar la enseñanza para entenderla más? Algunos me dijeron: voy a volverla a entender. Gracias por ese recuento. Y todo esto es para la gloria del Señor, porque es la palabra de Dios es un río de vida. No es algo que hoy estás y mañana no. No es algo que hoy tomas y mañana tiras. ¿Eso es religión? El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la palabra, tenemos que llegar al nivel, a la estatura donde la palabra es un río de vida en cada uno de nosotros. Y un río es un caudal. Ríos de agua viva debe ser la palabra en nosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto rompe todo lo que es religión. Amén. En la religión no hay ríos de agua viva, porque la religión está muerta. Pero en su palabra sí hay ríos de agua viva. Y es cuando la palabra te vivifica. Amén, te vivifica. ¿A quién le gusta que su cuerpo esté enfermo? ¿Cuántos dicen: ay, qué rico, por fin enfermo? Ay, me voy a acostar todo el día. Oh, por fin enfermo. Yo creo que nadie que esté en su juicio cabal. ¿Cuántos les gusta un cuerpo vivificado? Un cuerpo atlético, un cuerpo fuerte, un cuerpo que no se cansa, fuerte, ágil, ¿verdad? Estar así todo el día. Pero eso es la palabra al espíritu. Y espiritualmente experimentamos ríos de agua viva, porque la palabra produce eso. Así que yo titulé la enseñanza de hoy: en el tiempo de Dios fructifica. Porque voy a volverlo a decir. Amén. Hasta que se haga espíritu en ti. Que esto no sea letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces voy a volverlo a decir. Iglesia, Dios me dijo: vuélvelo a decir. En el tiempo de Dios fructifica. Dile a tu amigo: en el tiempo de Dios fructifica. En el tiempo de Dios fructifica. Porque hay que volverlo a decir. Porque esta palabra no se puede quedar en conocimiento. Dios, si esta palabra se queda en solo conocimiento, es muerto. Pero si esta palabra, el Espíritu la vivifica, se hace espíritu y vida en ti. Así que en el tiempo de Dios fructifica. Lo repito,
Hace 8 días hablamos de rama fructífera. Hablamos de lo profético. Y hoy lo vamos a volver a decir. En el tiempo de Dios fructifica. Esto es un mandato del Señor. Porque Él no nos dio vida por darnos vida. Él nos dio vida con propósito. ¿Cuántos trajeron aquí hijos con propósito? Y cuando un hijo no es traído con propósito, qué vaina, ¿no? Pero Él nos hizo sus hijos con propósito. Y hay que fructificar. Él nos da vida para que fructifiquemos, no para que seamos ramas sin fruto. Un miércoles enseñé de ramas sin fruto. Amén. También podríamos llamar a esta enseñanza fructificando en la temporada de Dios. Dígalo conmigo, fructificando en la temporada de Dios. O quizás otro título podría ser dándole fruto a su tiempo. Dándole. Porque es que el fruto es de Él. Amén. Es dándole fruto en su tiempo. Damos fruto para Él. Damos fruto para la gloria de su nombre. Entonces, en el tiempo de Dios fructifica. O fructificando en la temporada de Dios. O dándole fruto a su tiempo. Ahora yo quiero que usted diga algo. Diga tiempo de Dios. Si nosotros como iglesia no entendemos el tiempo de Dios, el bus se pasa. Amén. El bus se pasa. Por eso, en el tiempo de Dios, fructifica. Y quiero hacer énfasis en el tiempo de Dios, en la temporada de Dios, porque es que no es en otro tiempo. Dilo conmigo, no es en otro tiempo, porque si fuera en otro tiempo sería cuando a mí se me dé la gana. Amén. Sería algo como, voy a darme un paseo por el mundo. Todavía no. Voy a darme un paseito por el mundo cuando sea un poco más viejo. Te prometo, Señor, que yo voy a dar fruto. Podríamos decir algo así, pero esto no funciona así. Es en el tiempo de Dios. Amén. Y todo lo que se quiere debajo del tiempo, debajo del cielo, tiene su ¿qué? Su hora, tiene su tiempo. Y si usted quiere entender más el tiempo de Dios, entonces vuelva a escuchar el seminario de Ancla en la Esperanza que nos dio Ian. El que lo quiera tener, díganos si se lo enviamos. Él explicó muy bien el Kairos y el Cronos. Amén. Entonces, vamos al Salmo 1. En el tiempo de Dios fructifica. En el tiempo, no en mi tiempo. Es en el tiempo de Dios. Aleluya. Salmos 1. He estado meditando mucho en el Salmo 1, en Juan 15, y el Salmo 1 dice, el versículo 3 dice, será como árbol plantado. ¿Quién? El justo, ¿no? El justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿En cuál tiempo? En su tiempo. Diga, en su tiempo. Que da su fruto en su tiempo. El árbol da fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué?
prospera. ¿Esto es para quién? Para el justo. Entonces aquí dice que el árbol fructifica en su tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Mi tiempo? No, en el tiempo de Dios. El árbol fructifica en el tiempo de Dios, en la temporada de Dios. Por eso es tan importante cuando el Señor nos dice rama fructífera. Y proféticamente estamos en Juan 15. Diga, proféticamente estoy en Juan 15. Nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos, en qué hora estamos, porque la Escritura lo declara, porque Dios lo anuncia. Por eso el Señor dijo de nosotros rama fructífera. Dilo conmigo, yo soy rama fructífera. Dilo conmigo, yo soy rama fructífera. Dilo conmigo, Visión, Vida y Poder es rama fructífera. Aleluya, amén. Así que el tiempo es ahora, no hay otro tiempo. El tiempo es ahora y lo profético no nos puede coger desapercibidos. Por eso dice la palabra que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética que tenemos. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos a la palabra profética. Amén. No hay otro tiempo. Por eso, Primera de Crónicas 12:32. Yo estoy repitiendo bastante. Para que el que tenga oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y Primera de Crónicas 12:32 dice la palabra de los hijos de Isaacar. Ponga ahí su nombre. Entonces digamos de los hijos de Isaacar, ponga ahí su nombre. 200 principales eran jefes. Pero ¿qué caracterizaba a estos jefes? ¿Qué caracterizaba a estos que presidían sobre el pueblo? Que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Porque es que al entender los tiempos de Dios, los tiempos proféticos de Dios, me da el saber qué hacer. Y tenemos que hacer algo con esta palabra profética, rama fructífera. Tenemos que hacer algo. Esto no es para quedarnos quietos, para que estemos desapercibidos, para que seamos descuidados con lo que Dios nos está anunciando, la temporada, el tiempo de fructificación. Por eso en el tiempo de Dios fructifica. En la temporada de Dios da fruto. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, estos principales tenían una característica y eran entendidos en los tiempos de Dios. Y eso aplica para nosotros, porque sin entendimiento no vamos a ninguna parte. Viene el malo y roba la palabra que fue sembrada en el corazón y no hay fruto. No hay fruto. Cuando no entendemos lo que oímos, el malo viene y roba la palabra y no hay fruto. No fructificamos. Entonces estos principales eran entendidos en los tiempos de Dios y un conector. Sabían lo que Israel debía hacer. Dice, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos, o sea, el pueblo los seguía, el dicho de ellos. Eran jefes. Ellos le decían al pueblo lo que tenían que hacer y el pueblo lo hacía. Por eso cuando Dios nos da una palabra profética es para que hagamos algo. Militemos lo profético. El miércoles tuvimos aquí un tiempo muy especial, militando lo profético. Militando lo profético, porque lo profético es para militarlo, pelear la buena batalla de la fe. El diablo va a venir a arrebatárnoslo.
El diablo nos va a hacer frente para que no haya fructificación, para que tú no fructifiques. Amén. Disculpe que esto se me quedó aquí en sonido. Listo. Aleluya, Padre, gracias. Lucas 19:44. Vamos a Lucas 19. Lucas 19:44. Dice la palabra en Lucas 19:44. Leamos desde el 43 y está el Señor. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Amén. Dice la palabra, leamos desde el 42, bueno, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dilo conmigo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el pueblo no reconoció el tiempo de Jesús, lo que era para la paz de ellos. Y Jesús lloró. Jesús lloró porque el pueblo no conoció el tiempo de la visitación del Señor. Y esto nos puede pasar a nosotros cuando no entendemos el tiempo de Dios. Y entonces esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Amén. Cuando Jerusalén fue destruida. Y desde ese tiempo hasta el año 1900, ¿cuál amor? 43, creo que fue el 43, cuando el pueblo vuelve, amén, a tomar su lugar, cuando Israel es proclamada como nación. Y esa profecía se cumplió porque ellos no reconocieron el Mesías, no reconocieron el tiempo de Dios para ellos. Amén. Y esto nos deja enseñanza, porque todo lo que se escribió es para nuestro beneficio. Estuvimos en un seminario profético con el pastor. La semana pasada estuvimos en Tunja, en un tiempo también profético y apostólico, y estuvimos jueves y viernes en un seminario profético con un profeta. Y él dijo para Colombia que la cosecha estaba lista, que la cosecha venía. Amén. Cuando fructificamos viene la cosecha. Amén. Viene la cosecha y el Señor nos hace obreros de la cosecha. Amén. Y él dijo: viene la cosecha, y habló de la cosecha. Habló de la cosecha para Colombia, pero él dijo que la cosecha se podía perder. ¿Y por qué se puede perder la cosecha? Cuando no estamos entendiendo lo profético, cuando hay una iglesia que no está percibida de lo profético y del tiempo, del cumplimiento de lo profético, entonces podemos echar a perder el tiempo de Dios. Pero no vamos a hablar hoy de esto. Entonces, si volvemos al Salmo 1, miremos bien el Salmo 1, porque hay algo muy puntual que hoy quiero hablarle a la iglesia y que está íntimamente ligado con la fructificación, con ser ramas fructíferas.
Hay algo muy puntual en el Salmo 1 que Dios me mostró. Amén. No lo leí en un libro, no lo indagué en un libro. El Señor me fue hablando y el Señor ocasionalmente le pregunta a uno: ¿ves esto? ¿Estás viendo esto? Cuando uno escudriña la Escritura, uno escucha la voz de Dios que le dice: ¿estás viendo esto? Y hay algo puntual con respecto a en el tiempo de Dios fructifica. ¿Me regalan agüita? Para no abrir esta botellita. ¡Ay, qué belleza! Trabajó para mí, gloria a Dios. Bueno, escuchemos esto. Salmo 1, vamos al Salmo 1 porque aquí quiero hablar algo muy puntual. El Salmo 1, el versículo 3 dice, está hablando del justo, amén, el justo. ¿Cuántos son justos acá? Redimidos, amén, redimidos, justificados por la sangre, amén. No tenemos deuda con Dios, no le debemos a Dios. Nuestra deuda está ¿qué? Cancelada, paga. Somos los justos. Pero el versículo 3 dice, será, ¿quién? ¿Quién? El justo. Dice que será como árbol plantado. Ahora, ¿quién es el árbol? Vamos a Juan. Pregúnteme, ¿quién es el árbol? Porque dice, será como árbol plantado. Entonces, pregúntele a la palabra, ¿quién es el árbol? ¿Saben que nosotros le podemos preguntar a la palabra? Bonito, ¿cierto? Usted le puede preguntar a la misma palabra. Ahora, usted no puede salir a preguntarle a una persona que pasó por ahí, Señor, 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 ¿quién es el árbol? Porque le va a decir, ¿what? ¿A quién le preguntamos? A la misma palabra. Eso es una norma, una regla de hermenéutica, que la misma palabra interpreta la palabra. No podemos ir a ningún hombre a que nos interprete la palabra. La palabra interpreta la palabra, hermenéuticamente hablando, para hacer una buena interpretación. Entonces, si la Escritura dice, será como árbol plantado, preguntémosle a la palabra, ¿quién es el árbol? Y si vamos a Juan 15, la palabra nos dice, ¿quién es el árbol? Amén. Dice el versículo 5, yo soy la vid, el árbol. Y nosotros, vosotros los pámpanos o las ramas. Amén. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el árbol? Grítelo. Jesús es el árbol. Él es el árbol. Él es la vid verdadera. Amén. Él es el árbol. Y nosotros somos las ramas del árbol. Pero el árbol es Él. Y Juan 15:1 dice que el Padre es el labrador. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, el árbol verdadero, y mi Padre es el labrador. Y dice que nosotros somos las ramas. Amén. Entonces, ¿quién es el árbol? El Hijo. Amén. Jesucristo es el árbol. Vamos otra vez al Salmo 1. Salmo 1. Otra vez el Salmo 1. Entonces será como árbol plantado, amén, junto a corrientes de aguas. Otra pregunta, pregúntele a la palabra, ¿quién es el agua? ¿Qué es el agua? ¿A quién le preguntamos? A la palabra. La palabra nos dice qué es las aguas. Amén. Junto a corrientes de aguas, porque es que esto es espiritual. Esta no es el agua del río donde te bañabas. Esto es espiritual. Entonces, junto a corrientes de aguas. Entonces vamos a ver qué es el agua en la palabra. Amén. Juan 3:5. Vamos a Juan 3. ¿A cuánto les gusta la dinámica de preguntarle a la palabra?
Todo lo que usted quiera preguntar, pregúnteselo a la palabra. Y si usted viene a preguntárselo al pastor, el pastor lo tiene que remitir a la palabra. Amén. Porque esto no lo encuentras en la Panamericana. Tú no puedes ir a buscar cualquier libro que te dé razón. El erudito, más erudito de este mundo. Tú no puedes ir a preguntarle a ese erudito del mundo, dime qué es el agua. Tú vas a la palabra. Entonces en Juan 3, el versículo 5 dice, dijo Señor, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Sigamos preguntando, porque aquí también dice agua. Sigamos preguntando qué es el agua. Vamos a 1 de Pedro 1:23. ¿Les gusta la dinámica? 1 de Pedro 1:23 dice la escritura: pues habéis renacido. ¿Quiénes? Nosotros somos renacidos. Amén. Renacidos. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dígalo, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es aguas? Es la palabra de Dios. Nosotros nacimos de nuevo, fuimos renacidos, ya no de simiente corruptible. Humanamente nacimos de simiente corruptible. Amén. De simiente corruptible. Humanamente nacimos de simiente corruptible o de semilla corruptible. Y se nos dio este cuerpo. Pero fuimos renacidos, nacidos de nuevo de simiente, de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que aguas es la palabra de Dios. Así que ese árbol plantado es un árbol plantado junto a corrientes de aguas, o sea, la palabra. ¿Qué riega el árbol? La palabra. Tenga muy presente esto para que usted no salga de acá sin entendimiento. Tenga muy presente esto. ¿Cuántos quieren ser rama fructífera? ¿Cuántos quieren fructificar? ¿Cuántos dicen, Señor, quiero dar fruto? Más que el dinero, más que le digas, Dios, dame dinero, dame riquezas. Eso es una añadidura. Por sobre todas las cosas, dile, Señor, haz de mi rama fructífera, rama que da fruto. Entonces el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto tiene que ver con la palabra. Con la palabra tiene que ver esto. El agua es la palabra, junto a corrientes de aguas. Otra vez, Salmo 1, otra vez, Salmo 1, junto a corrientes de aguas. Entonces ahora sí, que da fruto a su tiempo. Porque sin el agua, el árbol no da fruto. Diga, sin el agua, el árbol no da fruto. Por eso la lluvia, y la escritura habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y entonces la tierra daba su fruto. Entonces dice la palabra que da su fruto en su tiempo, porque es en el tiempo. Pero el agua es el factor determinante. El agua, dígalo conmigo, el agua es el factor determinante para que el árbol dé fruto, que da su fruto a su tiempo. Y entonces su hoja no cae, y entonces su hoja no se marchita, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera, prospera. Pero vamos al contexto, vamos más arriba. Y tenga presente el agua de la palabra, porque sin agua no hay fruto. Diga, sin agua
no hay fruto. Y miren lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, versículo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y miren lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra de Jehová, para ellos era la ley, lo que ellos tenían era la ley. ¿Qué tenemos nosotros ahora? La palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, bienaventurado, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre, la mujer. Amén. Y da las características. Pero el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra de Jehová está ¿qué? Su delicia. Está su delicia. Y en su ley o en su palabra medita día y noche. Y esto es bien importante cuando hablamos de fructifica en el tiempo de Dios. Fructifica en la temporada de Dios. Esto es bien importante cuando hablamos de rama fructífera. Porque hay algo, iglesia. Cuando la palabra de Dios es un deleite para ti, hay fruto. Para muchos, la palabra es una carga, es un peso, es una pereza y no es una delicia. Cuando la palabra de Dios llega al punto en nuestro corazón de ser una delicia, tú meditas en ella día y noche. Y no que no trabajes. Y no que no trabajes. ¿Qué hace que la palabra no sea una delicia en tu corazón? La pereza, el pecado, el pecado. Pero escúcheme bien, iglesia, ¿cuál es el mensaje central que quiero dar? Los traje hasta aquí. Aquí está la esencia de la enseñanza, de lo que Dios me dijo. Para que tú lo entiendas, el diablo no te lo robe y fructifiques. De pronto tú digas, no, la palabra para mí no es un deleite. Y si yo de pronto si digo, levanten las manos los que, para aquellos que la palabra no es un deleite. Wow, seguramente muchos alzarían la mano y dirían, no me apetece ir a la mesa del Señor. No me apetece llegar temprano a la mesa del Señor. No me apetece. Pero sabes, esto es algo que tenemos que pedirlo, amén, pedirlo, porque realmente no es nuestro fruto, es el fruto de Él en nosotros. Él nos dio al Hijo y el Hijo es la palabra y Él es el que hace que esa palabra sea un deleite para nosotros. Yo recuerdo, creo que fue como la segunda visión que yo tuve cuando yo me convertí. Yo no pedía visiones, ni siquiera sabía que era eso. Pero tuve visiones cuando yo nací de nuevo. Yo me acuerdo que mi primer visión fue, estábamos con Teresita y yo estaba recostada en la cama de ella, íbamos a ir a una reunión de una iglesia, yo no sé si Tere se acuerde de eso, pero yo estaba sentada en mi cama, en la cama de ella, cuando de pronto, hermanos, me pasó un aviso luminoso gigante, era gigante, y me pasó así por enfrente, de esos que corre la lectura, y el mensaje fue: Cristo te ama. Wow, yo quedé así, me pasó como una pantalla. Cristo te ama.
eran unas letras gigantes y un luminar de esas letras que no lo puede imitar la luz, esta luz. Y lo primero que Dios me dijo fue: Cristo te ama. Y pasó así, ¡fra! ¡Wow! Digan wow. Yo no estaba pidiendo eso. Pero la segunda visión que yo tuve, yo tendría unos 6 meses de nacida de nuevo. Ustedes me han oído, yo estaba en mi casa, en mi habitación, y tenía una Biblia gigante, de esas grandes, en una mesa, como si estuviera allí a esta distancia. Yo estaba parada aquí. ¿Cuánto es esto? ¿1,5 metros? Como 1,5 metros. Cuando de pronto Dios hizo que yo mirara ese libro que contenía la palabra. ¿Amén? Y yo miré el libro, pero cuando yo miré el libro, de repente el libro se volvió una mesa servida y había un manjar. Lo vi. Y oí una voz que me dijo: come. Y experimenté un poder que me llevaba a la mesa, me succionaba. ¿Quién no quiere comer de una mesa servida con un gran buffet? Yo creo que todos, ¿cierto? Vemos una mesa con un buffet, wow, la comida, y queremos pasar a la mesa, porque esa comida es un deleite, amén, para el cuerpo. Es un deleite y nos deleitamos cuando vamos a la mesa. Pero la Escritura habla de la mesa del Señor. Y la palabra dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Quién es el pan de vida? El Señor. Luego, comer ese pan debe ser un deleite para nosotros. No una pereza, no una jartera, no una mamera, no una imposición. Tengo que ir. Ya mi papá me está esperando, mi mamá. Ay, qué mamera, voy a ir. Ay, es que me toca. Cuando tú vienes aquí, porque oír la palabra para ti es un deleite, vamos bien, hermanos, estamos bien. Y si la palabra del Señor para ti no es un deleite, pídelo. Dile: Señor, haz de mí, haz que tu palabra sea un deleite en mí, porque esto no viene de nosotros, pero tú coges el libro, pero tú vas a la Escritura, pero tú hables el libro con toda la pereza que sientas, con toda la mamera que sientas, y le dices: Padre, haz que tu palabra sea un deleite en mí. Yo lo pedí por años. Padre, gracias por hacer que tu palabra sea ese deleite para mí. Yo les mandé un video esta semana que pasó. Yo no sé cuántos lo recuerdan, pero el pastor que hablaba ahí, él decía: la palabra debe ser un deleite para ti. Y si no lo es, pregúntate si tú eres renacido o no de la palabra. Y si la palabra para ti no es un deleite, coge el libro. Eso es como cuando Juan Pablo hace ejercicio, ¿no? Y él me dice: yo todos los días tengo que romper la pereza de ir al gimnasio. ¿Cuántos hacen ejercicio acá? Cierto que es una pereza. O sea, es rico ya cuando estás ahí, pero la disciplina no es fácil, hermanos. Y Juan Pablo me decía: mami, es que pues ir al gimnasio no es tan deleitoso, no es algo que, uy, qué emoción, muchas veces es, ay, tengo que ir al gimnasio. Y hay una resistencia, ¿cierto? Pero eso pasa igual es con esto. Pueda que para ti sea una pereza, pero mira, te digo, si comienzas a pedir que esa palabra sea un deleite para ti, cuando abres tus ojos, es lo primero que quieres comer.
y hay amor por la palabra. El Salmo 119 en el seminario que estamos estudiando, el eslogan de ellos es muy lindo para los que están estudiando. Dice amor por la palabra. Amén, amor por la palabra. Y entonces el Salmo 1 dice, sino que en la ley, en la palabra del Señor está ¿qué? Su delicia. Ahí tiene una oración. Si la palabra del Señor para ti no es una delicia, pídela y ábrela y estúdiala, porque va a llegar a ser en ti una delicia. Te lo garantizo. La palabra del Señor llega a ser para nosotros una delicia. Estudiarla, leerla. Y si la palabra de Dios es una delicia para ti, tú vas a meditar en ella día y noche. Es lo que vas a tener en tu corazón. No que no trabajes, no que no produzcas, no que no salgas con amigos, no que no vayas a un cine. Pero medita para todo aquel que la palabra de Dios es una delicia. Medita en ella día y noche. Porque Él es el pan de vida. Y hablamos aquí de que la mesa está servida. Y es así como ese árbol da fruto. Por eso dice será. Para todo aquel, para todo hombre, para toda mujer, que la palabra es su delicia, que medita en ella día y noche. Ese es el que será como árbol plantado. Para ese es el que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas de la palabra, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace que prospera. ¿Esto es para el justo o para el malo? Para el justo. Así que este es el centro de mi enseñanza. Este es el mensaje que hoy quiero dejarte. La meta es que la palabra del Señor sea para ti un deleite. Y si es un deleite, meditas en ella día y noche. Y si meditas en ella día y noche, vas a fructificar, vas a ser rama fructífera, porque sin agua no hay fruto. Dígalo conmigo, sin agua no hay fruto. Sin agua no hay fruto. Yo creo que el árbol se deleita con la corriente del agua. No hay cosa más maravillosa que ver un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿A cuánto les gusta ese paisaje? Realmente es maravilloso ir a un río, ver muchos árboles plantados y el río regando el árbol. Y más, si ese árbol está lleno de fruto. Digan amén, digan amén. Aleluya, Padre, gracias, porque en tu palabra está mi delicia. Amén. Así que la clave es la delicia. Salmo 119, diga, la clave de la fructificación está en que la palabra del Señor sea nuestra delicia. Amén. Salmo 119. Miren lo que decía el salmista en el Salmo 119. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que están oyendo? Aleluya. Salmo 119, versículo 92, decía el salmista: si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué está por encima de la aflicción? ¿Cuántos llegaron aquí afligidos? ¿Cuántos están afligidos? Amén. Porque el Señor dijo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación o en la aflicción, constantes en oración. No que no tengamos aflicción. Amén. Vuelvo y les digo, esto no es pare de sufrir, porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero miren lo que dice el salmista: si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, porque por encima de la aflicción está la delicia
quite el pan de la mesa servida. Amén. Aleluya. El versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu palabra? Amén. ¿Cuánto amo yo tu palabra? Todo el día es ella mi meditación. Porque cuando la palabra del Señor es una delicia para ti, entonces ella va a ser tu ¿qué? Tu meditación. ¿Cómo sabes tú que la palabra es una delicia para ti? Porque la meditas día y noche. Y meditar es rumiarla. Meditar no es leerla de Génesis hasta Apocalipsis. Y si no la leo en un año, no soy un buen cristiano. Meditarla es ir, indagarla, preguntarle, masticarla. La vaca rumia. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? 4, ¿cierto? Y entonces la vaca come, pero luego devuelve, ¿cierto que sí? Y comienza a pasar por los 4 estómagos hasta que lo asimila. Es algo parecido, amén. Es algo parecido. Y el Salmo 119, versículo 113, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto es algo que humanamente, ¿cómo dice uno? Pero ¿cómo así que unas palabras son mi deleite? Amén. ¿Cómo así que unas palabras son más que miel? Mire, cuando uno está enamoradísimo, y viene ese del cual tú estás enamorada y te llega con un anillo y unas palabras y esa mujer está enamoradísima y ese enamorado llega con un anillo y llega con unas palabras y te dice: ¿quieres ser mi esposa? ¡Guau! Esas palabras para esa mujer son dulces. Amén. Son dulces. Es un ejemplo en lo natural que yo puedo poner. Son más dulces que la miel, las palabras de ese enamorado. Amén. Oh, en lo natural es así. Y para nosotros, ¿qué debe ser la palabra? Como dijo el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así que las palabras del Señor deben ser para nosotros nuestra delicia. Si son nuestra delicia, será nuestra meditación. Y si son nuestra meditación, son como miel a nosotros. Amén. Digan gloria a Dios. Termino. Vamos a Colosenses. Escuche esto, iglesia. Sin la palabra, si tú no atesoras la palabra en tu corazón, la palabra que el Señor nos está dando para este tiempo, ramas fructíferas. Vamos a estar enseñando mucho de lo que es rama fructífera, en qué llevamos fruto. Amén. Pero si nosotros desde ya no atesoramos estas palabras que el Señor nos está dando, de tal manera que lleguen a ser nuestra delicia, nuestra meditación, no hay fruto. Porque fuera de la palabra no hay fruto, porque sin agua no hay fruto, porque sin agua el árbol no fructifica. Amén. Por eso, mire lo que dice Juan. Termino con esto y otro día sigo con lo otro. Pero mire, quiero decirle a usted esto: el punto de la enseñanza de hoy fructifica en el tiempo de Dios. El punto, la esencia de lo que le estoy diciendo a la iglesia es que sin agua no hay fruto. Amén.
Y el Salmo 1 deja muy claro que las palabras del Señor fueron una delicia para ese salmista. Y cuando la palabra fue una delicia, ese árbol da fruto, será, por eso dice será. Pero mire lo que dice Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí, toda rama que en el árbol verdadero no da fruto, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo podará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Comenzamos dando al 30, luego damos al 60 y llega un momento donde damos al 100 por uno fruto. Si lo que estamos oyendo lo estamos entendiendo. Y luego dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra nos santifica. Una rama sin fruto no es podada, pero la que lleva fruto, el Padre la poda, la santifica, para que lleve más fruto. Porque el pecado hace de nosotros ramas sin fruto, sin fruto. Pero el Padre nos poda, nos limpia, nos santifica. Ahora mire lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra es Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida que descendí de los cielos. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es la palabra? El árbol. Y por eso dice: permaneced en mí, o sea, permaneced en mi palabra. ¿Y cómo permanecemos en la palabra si no es cuando la palabra es una delicia? Meditando en ella día y noche. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, no hay fruto si no estamos injertados en el árbol verdadero. Pero por gracia fuimos injertados ahí. ¿Dónde estás tú injertado? En el árbol verdadero. Amén. Dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en el árbol o en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sin la palabra no hay fruto. Y para que tú permanezcas en la palabra tiene que llegar a ser un deleite a tu corazón. Amén. Que tú digas: cuánto amo yo tu palabra, Señor. Es un deleite. Eso es permanecer en la palabra. La palabra no es algo que tú tomas y tiras. Y hoy sales con este libro de acá, lo tiras en la mesa cuando llegas a tu casa y quizás lo vuelvas a abrir dentro de 8 días. Es un deleite. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que hoy salgas con una oración de este lugar. Que hoy salgas diciéndole: Señor, haz de tu palabra un deleite y una meditación de día y noche. Si la comida no fuera un deleite para nuestro cuerpo, no comeríamos. No irías a la mesa. Mis hijos suben y me dicen: mami, ¿qué estás cocinando? Y hacen así: uy, mami, huele delicioso. Y cuando yo cocino pasta, Sofía sube y dice: uy, mami, pastica, mami. Me avisas cuando esté. Ella quiere ir a la mesa. Es su plato preferido. Amén. Esa es la meta, iglesia.
¿Cuántos quieren ser ramas fructíferas? ¿Cuántos quieren ser ramas sin fruto? Si tú quieres ser rama fructífera y fructificar en el tiempo de Dios, y la palabra del Señor no es un deleite para ti, comienza a pedirlo. Dile: Padre, en mí mismo yo no puedo producir este deleite, este sabor que me da tu palabra. Y comienza a pedirlo: Padre, haz que tu palabra sea un deleite para este árbol. Pongámonos de pie para estas ramas. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que ha sido sembrada en mi corazón, Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dale gracias. Dale gracias por la palabra. Dile: Señor, gracias. Quizás puedas decirle: Señor, tu palabra no es un deleite para mi vida. Pero hoy con todo tu corazón dile: Señor, haz que tu palabra sea un deleite para mi vida, Señor. Dile: quiero ser ese hombre y quiero ser esa mujer que se deleitan en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque me has dado al Hijo. Has hecho de mi casa, de mi templo, tu morada, Señor. Y el Hijo es la palabra, Señor. Y pídele al Señor que te dé ese deleite. Padre, gracias por una iglesia que se deleita en la palabra. Tú nos estás anunciando fruto en tu tiempo, Señor. Tú nos estás hablando de ramas fructíferas, Padre. Tú nos estás hablando de fructificar en este tiempo, Señor, no en otro tiempo, Padre. Oh, Señor, pero el árbol da fruto, Señor. Esas ramas fructifican conforme, Señor, tu palabra es un deleite para mi vida, Padre. Y Señor, en nosotros mismos no podemos producir este deleite, pero tú sí lo puedes producir en nosotros, Padre, porque queremos fructificar, Señor. Gracias, Padre, por hacer que tu palabra sea un deleite para nosotros. Gracias, Padre, por hacer que tu mesa sea nuestro deleite, Padre. Oh, Señor, gracias por tu mesa, por la palabra que está servida, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque decimos en esta hora: cuánto amo yo tu palabra. Más que la miel a mi paladar, tu palabra es dulce. Tu palabra es un deleite para mi vida, Padre. Oh, Señor, renunciamos, Señor, a toda pereza. Renunciamos al pecado, Señor, porque la paga del pecado es muerte, Padre. Y renunciamos al pecado, Padre. Renuncio a toda pereza, Padre. Renuncio a todo lo que resiste en mí. Que tu palabra sea un deleite. Iglesia, la carne nunca va a producir deleite por la palabra, pero el Espíritu produce en ti un deleite por la palabra. No hay excusa. No hay excusa. Quizás tú digas: es que el tiempo no me da. Pues serás rama sin fruto. Padre, te damos gracias. Aleluya.